¿Le habrá sucedido alguna vez que alguna persona se le acercó y como tratando de molestarlo, le empezó a discutir sobre puntos que usted conoce bien, sobre puntos que usted lo ha desarrollado y sobre lo que está acostumbrado a hacer todos los días? Se ha acercado gente que nunca siquiera hurgaron sobre la materia o sobre el punto, pero sin embargo le discutieron al punto de que tuviste que darle la razón, o por lo menos te callaste y dejaste de discutir. A mí me ha sucedido un montón de veces, y esto sucede mismo en el tema de la religión. Esto sucede en esto que nosotros llamamos fe, ¿sí? Que hay personas que, como tratando de imponer su sapiencia, se acercan y discuten puntos específicos que a nosotros nos costó un montón de tiempo aprender y desarrollar. Pero sin embargo, esto dentro de su filosofía humana, creen que lo que ellos piensan, bueno, eso es lo que tiene que ser entendido como verdad, y discuten y discuten y discuten. Bueno, en el versículo 10 del libro de la epístola de San Judas, habla de aquellos que maldicen todo lo que no entienden, ¿sí? Maldicen todo lo que no entienden. Sin embargo, esa gente insulta hasta lo que no conocen. Se comportan, dice, como los animales que conocen las cosas, pero no las entiende, o no las entienden. Y por eso terminan destruyéndose a sí mismo. Dice, muchas veces las críticas provienen de la ignorancia, ¿sí? El que conoce no discute. El que conoce o el que quiere conocer cierra la boca y escucha. Y eso dice la palabra de Dios, que debemos de hacer oído sordo a las cosas que no nos bendicen y escuchar, oír lo que sí proviene de Dios o lo que proviene de la palabra de Dios. Y mira, estos no son casos aislados, ¿no? Estos son casos que sucedieron siempre. Imagínense en el tiempo de los apóstoles, ya el apóstol Judas, él hablaba de estos falsos, él mencionaba a esta gente como los falsos, que vienen con falsas doctrinas, que vienen con falsas enseñanzas, queriendo como confundir a aquel que ya ha conocido en realidad la palabra de Dios. Siempre hubieron y siempre habrán. Por eso es que tenemos que tener una firmeza, ¿sí?, en conocer, en estudiar la palabra de Dios, porque en ellos hallaremos la sabiduría. Ahora, yo no sé si tú eres un crítico o un exhortador. Lo cierto es que yo tengo que decirte que todas las veces que vayas a opinar sobre algo, primeramente tenés que informarte y luego comenzar a discutir. He escuchado a muchos hablar, por ejemplo, en este tiempo que estamos viviendo, bíblicamente y proféticamente, estamos viviendo en el tiempo del fin, como lo relata el Evangelio de Mateo capítulo 24, el libro de Apocalipsis. Ahora mismo, por ejemplo, interpretar el capítulo 13 del libro de Apocalipsis nos va a llevar a entender un montón de cosas que antes no entendíamos y que probablemente discutíamos. Hace poco tiempo un pastor habló de las trompetas. ¡Ay, Dios mío! Tantas críticas, tanta gente se rieron, tanta gente por las redes sociales cuestionando, diciendo un montón de cosas contra este siervo de Dios. Yo me solidarizo con él
en este momento, sí, porque yo también he sido en algunas oportunidades, he sido blanco de muchos dardos que no eran para nada buenos, que no traían bendición, sino que traían cosas que nos ponían tristes, ¿verdad? Las críticas, muchas veces cuando sabemos que el que está criticando está equivocado, no está acertado en la palabra de Dios, eso nos causa una especie de tristeza. Y yo insto por eso a la gente, ¿sí?, que desarrollen el conocimiento de la palabra de Dios, que hurguen en la palabra de Dios, que estudien la palabra de Dios, que en ella hay un montón de cosas que vamos a aprender y donde vamos a darnos cuenta que muchas veces que criticamos estuvimos equivocados, que la mayoría de las veces que quisimos cuestionar la palabra de Dios, nos daremos cuenta que al final el que estaba equivocado era el que criticaba. Por eso, mi amable amigo oyente, qué bueno sería que en este día puedas entender esto y entonces situarte aquí como un discípulo de Dios y empezar a estudiar. Mire, dice la palabra de Dios, muchas veces las críticas provienen ¿de qué? De la ignorancia, y entiéndase ignorancia como desconocimiento, porque en nuestra cultura, nosotros como paraguayos entendemos a veces la palabra ignorancia como algo ofensivo. No, es el desconocimiento. Entonces, las críticas generalmente provienen de la ignorancia. Te comento, hace unos años se me acercó después de una reunión una persona, nunca había asistido a una iglesia antes, pero estaba muy enojado. Aquella noche en particular, yo había enseñado sobre el bautismo del Espíritu Santo y lo que la Escritura tenía que decir sobre hablar en otras lenguas. Dios mío, algo lo perturbó, algo lo hizo sentir tan furioso que cuando me bajo, este hombre me interpela. El hombre me dijo, esta iglesia está muy desequilibrada, está sobreenfatizando el hablar en lengua y dejando de lado la palabra de Dios. Lo que él no estaba entendiendo es que el hablar en lenguas también está en la palabra de Dios, está en el libro de los Hechos, en un montón de versículos. Sin embargo, él se enojó. Entonces yo le pregunté, en verdad, ¿cuántas veces has venido a nuestra iglesia? Y dijo él, y esta es la primera vez. ¿Y has asistido alguna vez a otra iglesia cristiana? Y él dijo, nunca antes de esta noche, nunca, sino solamente esta noche. De manera que aquella persona era una persona que no era muy acercado a la iglesia, ¿verdad? Y son las iglesias las que hablan de la palabra de Dios. Así que, de manera que este hombre no tenía la autoridad para discutir. Mire, yo no le estoy diciendo como el que se sabe todas las cosas. Pero mire, yo creo que antes que discutir, yo creo que lo más importante que podemos hacer es acercarnos y tratar de llegar a la comprensión de lo que escuchamos, de lo que estaba diciendo el orador en ese momento, el predicador. Entonces, más allá del enojo, lo que vamos a lograr es salir entendiendo de allí. Aceptar o rechazar ya correría por cuenta propia, pero por lo menos, primeramente, acercarnos a pedir que nos expliquen y así poder llegar al conocimiento de la palabra. Esto sucede también en el tema, en el gran tema de los diezmos. Hay tantas críticas. Sí, y la palabra de Dios habla sobre los diezmos. Ahora lo que yo te voy a decir es que vos vas a diezmar si querés, y si no querés diezmar, no lo hagas.
Hay promesa de bendición para aquellos que dan, dice la palabra de Dios. Yo no soy quien para agarrar y recortar esa parte de la palabra allí en Malaquías, en el capítulo 4. Habla claramente. El apóstol Pablo exhorta a las iglesias a prepararse para dar. ¿Sí? Que aquellos que sirven en medio de los santos, porque santos son los hijos de Dios, aquellos que ministran, que ellos son dignos de su salario. También la palabra de Dios habla. Entonces, antes que cuestionar y antes que criticar, yo creo que tenemos que analizar un poco. Entonces nos va a servir de bendición y no de tropiezo esta palabra. Qué lindo sería. Y la palabra de Dios dice que permanece para siempre. O sea que desde que nacimos hasta que llegamos al punto final de nuestras vidas, la palabra de Dios va a permanecer. Y ella es la que nos habla y nos da la razón para ser bendecido o para ser maldecido. Yo creo que este es el día donde tenés que realmente hurgar en la palabra de manera a encontrarte con las bendiciones de Dios. Yo no estoy enojado al decirte esto, sencillamente estoy queriendo de alguna manera que salgas de esa posición de criticador, ¿sí? Y que te ubiques en el sitio, en la posición de discípulo, ¿sí? De aquel que quiere entender, de aquel que quiere conocer la palabra de Dios. Yo te estoy hablando de la Biblia, de la única Biblia, de aquella que fue inspirada por Dios, ¿sí? Inspirada por el Espíritu Santo y que fue escrita por los escritores, por los apóstoles, en fin, por aquellos que escribieron la Biblia. Estas son revelaciones de parte de Dios para toda la humanidad. ¿Saben para qué? Y Dios quiso revelarnos esta palabra para bendecirnos, no para que nosotros fuéramos a criticar. Y hoy estoy hablando de esta manera porque quiero referirme también allí en el libro de Judas, el único capítulo de Judas 1 y el verso 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta es una palabra que a mí me exhorta a defender mi posición. No para ir a un pugilato con nadie, no, sino defender, porque la única palabra verdadera es la palabra de Dios. La única religión verdadera es la que nosotros conocemos a partir del cristianismo, el que lo estamos cumpliendo, si bien es cierto, con mucho esfuerzo, pero estamos llevándolo adelante con mucha fe y esperanza en las promesas establecidas de antemano para aquellos que cumplen la palabra. No así para aquellos que contienden, porque aquí la palabra de Dios, si leemos completo el libro de Judas, vamos a entender que a Dios le disgusta que contendamos sobre la palabra de Dios. No así que la cumplamos. El cumplimiento de la palabra de Dios, Deuteronomios capítulo 28, dice que tiene bendiciones. Bendición en la casa, en el trabajo, en todo lo que emprendemos. De manera que, mi amable amigo oyente, a partir de este día, no tropieces en contender, sino más bien esfuérzate en atender y en aprender. Si así lo hicieres, vas a ser bendecido, vas a llevar una vida diferente, vas a llevar una vida de conocimiento. Te saluda y te bendice el pastor y evangelista, tu amigo Felipe Martínez, deseándote que tengas paz en tu vida.